Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo amanecieron? Gloria a Dios. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a dar culto a nuestra escuela bíblica dominical. Le pido por favor que se ubiquen en sus puestos y que guardemos silencio. Amén. Vamos a orar. El Salmo 119 y 18 dice así: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a orar. Padre del cielo, te pedimos que nos asistas en esta hora y que tu palabra ilumine nuestro entendimiento y encienda nuestros corazones para fortalecer nuestra fe y esperanza en ti y la obra maravillosa que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Hoy me corresponde continuar con el estudio de las doctrinas de la gracia, lo que tiene que ver con la perseverancia de Dios. Y quisiera introducirme haciendo una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama el libro que estamos estudiando? ¿Alguien recuerda cómo se llama el libro que estamos estudiando? ¿Sí, Jesús? Correcto. ¿Y qué quiere decir sí, Jesús? ¿Qué es sí, Jesús? Es un acróstico, ¿verdad? Que nos dice, nos nombra las doctrinas de la gracia, no todas, pero las esenciales doctrinas de la gracia. Entonces, tenemos que el acróstico nos dice, nos habla sobre el sí, la S, sobre la soberanía absoluta divina. La I, incapacidad total humana. La J, justificación por la fe. La E, elección por gracia. La S, sacrificio eficaz. La U, unidad espiritual y universal de los creyentes. Y la última, la S, la seguridad de los elegidos, lo que se llama también la preservación de Dios, ¿no? Se llama la perseverancia de los santos o la preservación de Dios, que es la doctrina que estamos estudiando y que, si el Señor permite, terminaremos en 2 próximas clases dominicales. Acabamos el año y acabamos con el estudio de este libro. Se me ha concedido el privilegio de dar continuidad al tema anteriormente mencionado y tratar de responder a 2 preguntas. Voy a desarrollar esto con 2 preguntas y, por último, con un resumen. La primera pregunta ¿es posible que los regenerados cometan pecado serio o que recaigan temporalmente? La segunda pregunta es: ¿cuánta seguridad se debe dar a los nuevos convertidos? Y por último, el tercer punto que voy a tratar es, haré un breve resumen de la doctrina y terminaré con una conclusión. Como hemos visto en clases anteriores, la doctrina de la seguridad de la salvación es una doctrina bíblica que trae paz, seguridad y consuelo a los verdaderamente salvos, aquellos que Dios en su soberanía eligió incondicionalmente, justificó solamente por la fe, son salvados eficazmente mediante la vida inmaculada y el sacrificio de Cristo en la cruz, son santificados y preservados mediante la gracia preservadora y la intercesión del Señor Jesucristo, y que también ya han sido glorificados con Él en el cielo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que hemos estudiado sobre la preservación de los santos por Dios. Ahora, para desarrollar el primer punto, que es la pregunta que hago sobre si es posible que un nacido de nuevo viva una vida de pecado, me ha parecido necesario recordar que en una clase anterior, que se dio el 10 de noviembre, creo que la dio el hermano Juan Morales, se nos dio una enseñanza sobre esta pregunta, que es muy parecida a la que vamos a contestar ahora. Se nos decía en esa ocasión: ¿es posible que un nacido de nuevo viva una vida de pecado? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿no es cierto? ¿Y qué se nos enseñó?
se nos enseñó que esta era una pregunta autocontradictoria, o sea que la pregunta se contradice en sí misma, que sería similar a preguntar si existen santos pecadores, o si existen pecadores perfectos, o si existen círculos cuadrados. Son preguntas contradictorias, ¿verdad? Porque un círculo no puede ser cuadrado, ni un santo no puede ser pecador. Y estas preguntas contradictorias no se les puede dar respuestas lógicas, pero que la Biblia nos daba una respuesta acertada al respecto en 1 de Juan 3:9. ¿Qué nos dice 1 de Juan 3:9? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Según la teología de Juan, nos aclara el autor del libro, lo que es nacido de Dios no puede practicar una vida de pecado. Sabemos, claro, que no se refiere a los pecados individuales, ni a los lapsos o las caídas temporales, porque por experiencia propia sabemos que todos nosotros pecamos diariamente, individualmente. Y Juan trata de mentirosos a los que dice que no tienen pecado, ¿verdad? En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También agrega que si pecamos, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Pero en 1 Juan 3:9, la misma epístola dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí Juan está hablando de una vida continua de pecado. El uso del verbo practica confirma esto, no practica el pecado. Y en 1 Juan 5:18, en la misma epístola, nos explica también por qué los regenerados no practican una vida de pecado. ¿Por qué? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Dios le guarda, perdón. Aquel que fue engendrado, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces los que han sido regenerados no practican el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús los guarda. Según Juan, ¿cómo reaccionan los regenerados cuando oyen la noticia de su preservación? Cuando sabemos que Dios nos preserva, que Dios nos guarda, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo toman como una licencia para pecar? ¿Verdad que no? Juan asevera que no. En Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Tal noticia de la preservación conduce al creyente a purificarse cada día más. Todos los que aprovechan de la doctrina de la preservación para vivir en libertinaje se descubren como reprobados y han sido destinados para condenación. En consecuencia, no son salvos. Ahora, con respecto a la pregunta que nos compete, ¿cuál es? ¿Es posible que los regenerados cometan pecado serio o que recaigan temporalmente? ¿Ustedes qué opinan? La Biblia enseña que los creyentes, incluso los regenerados, pueden cometer pecados. Voy a leer unos versículos aquí donde nos asevera esto. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué quiere decir? Que nosotros pecamos, ¿verdad? En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que nosotros cometemos faltas y a veces somos sorprendidos. Romanos 7:18 al 19 dice, Pablo expresa la lucha interna que enfrenta con el pecado, indicando que incluso él, como apóstol, lucha contra el pecado. Pregunto, ¿usted lucha contra el pecado? Diariamente, ¿verdad? Entonces, si es posible que los creyentes
caigan o caigamos en pecado, y en pecados escandalosos. Un ejemplo tenemos en el rey David, la historia que nos cuenta segunda de Samuel, capítulo 11, dice que David cayó en pecados de adulterio y asesinato, pero fue una caída temporal, no fue un estilo de vida. Dios lo restauró, Dios lo guardó, lo preservó. Otro ejemplo es el de un hombre que cometió incesto en 1 Corintios 5:1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y que por medio de la disciplina de la iglesia fue restaurado, según 2 Corintios 2. Visto de que la disciplina aplicada era con el propósito de salvar su alma, es legítimo suponer que era verdaderamente un creyente. Ese hombre era verdaderamente un creyente, se le aplica la disciplina para que su alma sea salvada. Acuerde que él fue entregado a Satanás, ¿no? Ahora, entonces la Biblia nos dice que sí, cristianos caen en pecado y a veces en pecados escandalosos. Mientras que el cristiano esté en tal estado, dice Smalling, puede ser imposible distinguirlo de los perdidos. Ojo, una persona puede caer y de pronto no se puede distinguir, ¿este es cristiano? Este no parece cristiano. A veces solo con el pasar del tiempo se puede saber si alguien es un creyente genuino. Algunos caen de la profesión de fe, pero ninguno cae de la gracia salvadora de Dios. Y tuve la inquietud de saber qué es la profesión de fe y qué es la gracia salvadora. Entonces vamos a aclarar esto último. Dice, algunos caen de la profesión de fe. ¿Y qué es esto? ¿Qué es profesión de fe? La profesión de fe es una declaración pública de las creencias religiosas de una persona. Lo que yo creo, lo que yo pienso de mi religión. En la Biblia es una declaración de la intención de seguir en obediencia a Jesucristo como Salvador y Señor. Es una confesión pública. ¿Como cuáles? Aquí en la iglesia hacemos confesiones públicas, ¿verdad? ¿Sí? Una profesión de fe. ¿Cuándo? Cuando se va a ser miembro de la iglesia, ¿sí o no? Creemos en la Biblia, creemos en la Trinidad, creemos en las doctrinas de la gracia, creemos esto, creemos en la salvación por la fe solamente. Entonces, eso es una profesión de fe. También en el pacto matrimonial se hacen profesiones, confesiones públicas sobre lo que nosotros aceptamos y vamos a obedecer según el mandato divino. Entonces, ¿se puede apostatar de lo anterior? ¿Puedo decir que voy a seguir a Cristo, que voy a caminar con Cristo, a obedecerlo, y puedo retractarme, puedo desobedecer esa promesa? Muchas veces lo hacemos, ¿sí? Y unos lo hacen de una manera bastante prolongada, y otros de una manera definitiva, de tal manera que demuestran que no son salvos. Ahora aclaremos, ¿se puede caer de la gracia de Dios? Caer de la gracia se menciona en Gálatas 5:4. Si necesitan saber los versículos, si no tienen nota, yo les puedo dar los datos después. Caer de la gracia se menciona en Gálatas 5:4. Dice así, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quiénes han caído de la gracia de Dios? Los Gálatas. ¿Cuáles Gálatas? Dice Pablo, los Gálatas insensatos. ¿Cayeron de la gracia de Dios? ¿Y cómo? ¿Por qué? Gálatas mismo nos explica en el versículo capítulo 1, 6, 7. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto se refiere a abandonar la gracia de Dios. Los Gálatas estaban abandonando la gracia de Dios al intentar justificarse a sí mismos a través de la ley o las obras.
Cuando alguien confía en sus propios esfuerzos para alcanzar la salvación en lugar de en la gracia de Cristo, se aleja de la fuente de salvación y perdón. Entonces es un llamado a permanecer en la fe y confianza en la obra de Cristo, reconociendo que la salvación es un regalo de gracia y no algo que se puede ganar por obras. ¿Estamos de acuerdo? Y este permanecer en la fe y en la obra de Cristo es algo que Dios promueve en nosotros los elegidos, justificados, santificados y glorificados mediante la fidelidad de Dios, como dice Pablo en Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y creyendo en su palabra, como dijo Jesús, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Lo que podemos creer? El que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros. ¿Estamos seguros de eso? ¿Trae confianza eso? Amén. Es así que la diferencia de los que caen definitivamente de la fe y los que perseveran hasta el fin es que estos últimos han sido elegidos, llamados, justificados, regenerados, tienen vida eterna, son ungidos por Dios el Padre, confirmados en Cristo y sellados, y que se nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones, según 1 Corintios 1, del 21 al 22. Todo lo anterior es parte de la preservación de Dios que nos ayuda a combatir el pecado y a vivir una vida en obediencia a Dios. Y aunque puedan caer, también tienen oportunidad de arrepentirse y ser restaurados, según 1 Juan 1:9. Bien, mi hermano, esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Pueden los convertidos cometer pecados escandalosos? Conclusión, sí, sí se puede. ¿Pero son restaurados? Si son los elegidos, los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, los que llamó, los que santificó, Dios los va a levantar, nos va a levantar. El punto 2, la pregunta número 2 dice, ¿cuánta seguridad se debe dar a los nuevos convertidos? Una persona se convierte, dice, es costumbre en algunas congregaciones decir a los nuevos creyentes, cuando se hace evangelismo, que tienen vida eterna inmediatamente después de cumplir con algún compromiso religioso. ¿Como cuáles? Como hacer una oración, pasar al frente del altar, levantar la mano en una reunión, y se les asevera y se les asegura que tienen vida eterna, que son salvos. Lo anterior puede conducir a una falsa seguridad de salvación. A los nuevos profesantes, algo que puede llegar a ser peligroso para sus almas, puesto que ninguno de los actos arriba, ni levantar la mano, ni hacer una oración, tienen que ver con la regeneración. Y ninguno de tales actos puede ser la base suficiente para dar una seguridad de la salvación. Por eso, no es sabio este tipo de seguridad darlo inmediatamente a los recién convertidos. No es sabio. Hay que esperar, hay que ser prudentes. ¿Cómo? ¿Cómo hacer? Lo mejor es proceder como hicieron los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Primero los exhortaron a continuar en la fe. ¿Creyeron? Sigan creyendo. Luego les enseñaron ¿a qué? Les enseñaron en sus casas, de una manera privada, como en el caso que hacemos en los grupos de discipulado. Machacamos y machacamos las doctrinas y rumiamos las doctrinas porque es necesario interiorizarlas, encarnarlas en nosotros mismos. Se les enseña privadamente en sus casas. En el transcurso de los estudios, la base de nuestra salvación se pone clara para los nuevos, puesto que se puede ver los frutos de arrepentimiento, los que a su vez producen cambios en el carácter y manera de ser y actuar del nuevo creyente. ¿Es verdad? A medida que la Biblia se interioriza y somos conscientes de eso, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar tiene que cambiar producto de la palabra que nos limpia de todo pecado. Entonces ellos pueden deducir por sí mismos su propia seguridad de salvación. Como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis.
Algunos reciben esta seguridad directamente del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han sentido en su corazón íntimamente, yo soy salvo, yo tengo vida eterna, yo soy salvado por Cristo? ¿Cuántos han sentido esa seguridad en su corazón sin que nadie se lo diga? Es una revelación del Espíritu Santo internamente, sin que nadie les diga nada. Para otros la seguridad viene poco a poco, al ver la operación de la gracia de Dios en sus vidas. ¿No le han comentado a ustedes de pronto algún vecino, algún amigo, aquel con el que iba a jugar billar y se emborrachaba, que iba a la discoteca, no ha dicho, oiga, pero usted ya no, ¿cómo ha cambiado usted? Usted ya no dice esas palabrotas, usted ya es una persona tan diferente. ¿No le han dicho eso? ¿En su propia casa? ¿No lo notan? ¿No lo notan? Hay que pellizcarse entonces. Algo pasa, mi hermano, porque si la gente no nota el cambio que hay en su vida desde que usted está caminando con Cristo, tiene que analizar su fe, tiene que evaluar su fe. Esencialmente podemos dar seguridad de la salvación a los nuevos creyentes solo cuando muestran evidencias de una vida que corresponde a la característica de los nacidos de nuevo que podemos encontrar en la primera epístola de Juan. ¿Quiere hacerse una autoevaluación si usted ha nacido de nuevo, si usted es una persona salva? Vaya a primera de Juan y estudie la carta. Y el Espíritu Santo le va a hablar allí y le va a redarguir en caso de que esté fallando en la fe. El punto número 3, voy a dar un breve resumen de la doctrina. Dice, en resumen, la doctrina de la perseverancia de los santos o preservación de Dios es más la preservación de Dios que la perseverancia de los santos. Nosotros no somos muy constantes, ¿verdad? Somos muy infieles. Somos dados a desviarnos del camino. Pero Dios nos guarda en su fidelidad, Él nos sostiene, Él es el que nos guía, el que nos lleva de su mano para que no nos apartemos. Somos guiados por la gracia de Dios. Dice, Dios enseña que los verdaderos creyentes guiados por la gracia de Dios permanecerán fieles en la fe hasta el final. Y eso da seguridad y confianza. Roger Smalling la resume así, la doctrina de la perseverancia. Dice, Dios tiene un pueblo elegido y justificado que Él preserva de apostatar, o sea, de renegar, de ir hacia atrás, finalmente de la fe, para que no pierdan la salvación. Lo cumple por gracia, por medio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de castigos, de amenazas, exhortaciones, admoniciones y también por colocar amor y temor en sus corazones. Esta doctrina no nos da licencia para pecar deliberadamente. Si usted cree que eso le da licencia para pecar deliberadamente, está demostrando que usted no es elegido, que usted no es salvo. Hasta aquí vamos bien, vamos a dar una conclusión. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué es lo que mayormente anhelan tener los seres humanos? ¿Qué es lo que un ser humano anhela profundamente en esta tierra, cualquiera que sea? Tener seguridad, ¿verdad? Usted quiere estar seguro en todo. Tener una salud perfecta, tener un trabajo estable, bienestar en su familia, tener paz, tener gozo, tener abundancia, ¿sí o no? ¿Quién no desea eso? Todo el mundo. Y eso pensando en las cosas terrenales. Nosotros como cristianos también pensamos eso. Yo quiero tener estabilidad laboral. Quiero tener estabilidad en mi familia, que mi salud esté bien, que mis negocios marchen bien. Eso lo anhela uno. Ahora, eso es la cosa material. Y si pensamos en las cosas espirituales, nosotros como hijos de Dios anhelamos ante todo las cosas espirituales. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros anhelamos las cosas espirituales, la herencia prometida a todos los santos, de vida eterna y comunión perfecta con Dios, en el lugar donde no habrá más dolor, ni llanto, ni injusticia, ni violencia, ni pecado, en la tierra nueva y los nuevos cielos prometidos por Dios que vendrán con la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros anhelamos, estar seguros de esto, de que un día el Señor vendrá y será enjugada toda lágrima, todo dolor,
toda angustia. No habrá más lucha contra el pecado, no habrá Satanás, no habrá quien nos acuse constantemente. Y estaremos en la presencia de Dios eternamente. Esta doctrina es la que por fe en su palabra nos llena de gozo, seguridad, paz, amor y esperanza. Tanto así que podemos orar y alabar a Dios de la siguiente manera. Y vamos a orar. Yo les pido que vamos a Judas, a la epístola de Judas, que no tiene sino un capítulo antes de Apocalipsis, el penúltimo libro. Vamos a orar de la siguiente manera. Vamos a orar con un versículo y vamos a darle la gloria a Dios para terminar esta clase. Judas, versículos 24 y 25. El que lo va encontrando, por favor, nos colocamos en pie y lo vamos a recitar. Y le vamos a dar la gloria a Dios. Quiero que hagamos un ejercicio. Ahí dice, aquel que es poderoso para guardaros, ¿sí o no? Sin caída y presentaros. Vamos a cambiar ese presentaros porque se está dirigiendo a vosotros, a ellos allá. Apropiémonos de esta palabra y no digamos guardaros, sino guardarnos a nosotros. Y presentarnos a nosotros. Amén. Lo vamos a leer en coro a la voz de 3. 1, 2, 3. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.